Yo creo que un canal de terror no es un canal de terror si no se habla de las leyendas, mitos e historias de terror que hay en el metro de la Ciudad de México. Y hoy vamos a tocar una de las más populares. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. En la estación Pino Suárez, a altas horas de la noche, operadores del metro han visto deambular por los pasillos a un anciano con gabardina gris. Testigos dicen que lo han visto subir a los vagones y que desaparece en el camino. Nadie lo ve bajar. Se cree que es el espíritu de un velador o trabajador que ya no despertó durante la construcción del metro. Esta figura extraña, descrita con aspecto demacrado y ropa vieja, al día de hoy intimida tanto a usuarios como a vigilantes. En la estación Pantitlán hay una historia que es más contada tanto por taquilleras como por guardias nocturnos, y la cuentan de esta manera. Al momento de caer la noche, cuando el servicio ya terminó y prácticamente ya no hay usuarios adentro de la estación, se dice que han visto a un niño jugar por ahí entre los pasillos o entre los andenes vacíos. ¿Cómo lo describen? Lo describen como un chiquillo que lleva una playerita blanca, un short rojo y que está descalzo. Evidentemente, cuando los adultos ven a este niño, pues, se acercan a él para ayudarlo, porque pues, cualquiera que viera a un niño a esas horas en la estación vacía podría pensar que se trata de un niño que está perdido. Pero ¿qué pasa? Al momento de que se acercan, ellos dicen que el niño se echa a correr como si escapara, como si estuviera intentando no ser, digamos, encontrado, o como si aquello formara parte de su juego. Pero la cuestión no termina ahí. Cuando ellos se acercan para ayudar a este niño, pues, además de que se echa a correr, al momento de que ya están casi a punto de atraparlo, el niño desaparece. Así, de nada, entre el pasillo y las escaleras. Hay muchas versiones de esta historia en cuanto a su origen. La que más se escucha es que por allá de los años 80, una madre que bueno, pues perdió su hijo entre la multitud de usuarios, nunca lo encontró. Después de una larga búsqueda, pues infortunadamente ese infante pues nunca fue encontrado. Entonces se cree que pues bueno, pues es el espíritu del niño que quedó ahí atrapado y pues que de alguna manera pues digamos se comunica, ¿no?, al querer estar jugando. Se cuenta que en Tacubaya desapareció en los años 80 una niña de 6 años entre la multitud. Días después fue encontrada viva pero muy demacrada. La niña misma relata que sobrevivió en los túneles viendo cómo un hombre sin hogar caía ante ratas gigantes y que en su desesperación ella misma terminó hundiéndose a ellas en un oscuro banquete que parecía no tener fin. Esta leyenda macabra describe a la niña mezclada con ratas y en otras versiones con otros hombres sin hogar que ya no despertaron en los oscuros túneles. Con el pasar de los años, esta energía negativa o mala vibra de este suceso se convirtió en fantasma, alertando a cualquier pasajero que se pierde en los largos pasillos de la estación. Mientras estábamos haciendo esta compilación de historias, la verdad es que nos dejó sorprendidos que muchos de los protagonistas son niños, infantes. En la estación Candelaria hay una historia similar a la que ocurre en Pantitlán. Nada más que aquí el detalle que cambia es de que también se ve esta niña, que en este caso es una niña, se ve tanto de noche como durante el día en el servicio. Es decir, que tanto usuarios como trabajadores dicen que ven a una niña jugando. Dentro de la investigación hay varias descripciones, varían mucho, pero muchos coinciden en que es una niña con un vestido blanco. Cuando ven a esta niña, pues bueno, igualmente no se acercan para auxiliarla, porque pues dentro del sistema de transporte colectivo metro, el personal de seguridad está al tanto de que pues bueno, no haya algún extravío. O sea, al momento de que ven a esta niña jugando ya sea entre la multitud, adentro del tren o en las escaleras, pues se acercan a ayudarla,
para ver pues, qué es lo que está pasando. Y muchos cuentan que así de la nada, ya cuando se acercan y están a punto de, digamos, de llegar hacia ella, pues la niña, entre ese mismo juego que está haciendo, desaparece entre la multitud o pues, desaparece en la escalera o entre las columnas de la estación. Entonces, la verdad es que este misterio sí es un poco extraño, porque bueno, al menos yo cuando lo estaba leyendo dije, pues ¿por qué niños, no? La verdad es que eso sí me llama mucho la atención. Entonces dinos tú si en esta estación pues, te ha tocado ver a una niña que esté jugando y que a lo mejor de repente desaparece. En la estación La Merced se cuenta un relato muy tétrico de los años 80. Un hombre vestido de técnico recorría los vagones con un maletín. La leyenda afirma que este maletín estaba lleno de fragmentos o de alguien o de algunos con anillos y joyas aún puestas. Algunos testigos oyeron relatos de trabajadores y de pasajeros aterrorizados al encontrar rastros de lo que alguna vez fue humano en el túnel entre La Merced y Candelaria. Pues aquí es donde ya empezamos con una de las leyendas que pues, más nos estremeció a la hora de estar haciendo esta recopilación, porque a diferencia de las otras, esta se dice que ocurre en varias estaciones de la línea 1. Quienes lo han tenido esta aterradora experiencia lo cuentan así. Al momento de caer la noche, cuando el servicio ya está casi vacío, es decir, cuando prácticamente una persona o dos están adentro del vagón, salen del tren, están en la estación y de repente pues de la nada ven a una mujer que está ahí parada. Pero ¿qué pasa? Pues es como si una mujer estuviera ahí parada en la nada. ¿A qué nos referimos? Pues por lo regular cuando uno anda en la estación, a lo mejor aunque ya sea muy tarde, pues si a lo mejor si ves a alguien, pues puedes ver que un guardia a lo mejor está haciendo su rondín, o que alguien está hablando por teléfono, o no sé, que alguien está recogiendo su puesto, ¿no? O sea, esa mujer está ahí parada así, en medio de la nada o sin algo que esté haciendo. ¿Cómo la describen? La describen como una mujer aparentemente joven, de cabellera larga y negra y también usando una falda muy larga y negra. Pero aquí es donde viene lo más aterrador. Cuando las personas la ven, logran identificar que esa mujer los está viendo fijamente, sin parpadear, y que además tiene una sonrisa tenebrosa, macabra. Obviamente las personas dicen que se quedan impactadas o pasmadas, y en ese microsegundo, cuando ellos se quedan así impactados, aquella mujer joven pasa a ser una anciana decrépita, o sea, horrible. Esa cabellera larga y negra se convierte en una cabellera espesa, llena de canas, y por si eso fuera poco, comienza a despedir un olor nauseabundo, o sea, horrible. Entonces, cuando esas personas logran, o sea, ven esta escena tan impactante, pues muchos o reaccionan con un grito o corriendo, ¿no? Huyendo de la escena. Pues dicen que mientras van corriendo, nada más van escuchando las carcajadas de aquella mujer. Sé que suena increíble, pero pues, o sea, por las características que están diciendo, pues es como si te encontraras a un zombie, o sea, algo así digo, para que YouTube no se enoje con nosotros. Pues es así la describen, una mujer decrépita, demacrada, con un olor nauseabundo, que pasa de una mujer joven a ser una anciana. Cuéntenos ustedes si en algún momento les ha pasado esto, o si han escuchado que a alguien que ustedes conocen les ha pasado, porque como dijimos, esta experiencia dicen que les ha pasado a muchos usuarios en varias estaciones de la línea 1. Recuerde, antes de entrar, permita salir. Como ya sabemos, la estación Panteones está ubicada junto a varios cementerios, lo que ha alimentado su misterio. Pasajeros frecuentes afirman que en este tramo azul el ambiente se siente muy frío y es muy opresivo, y que se han escuchado lamentos y susurros inexplicables y perturbadores en los pasillos. La creencia popular dice que se trata de los espíritus de las personas que no hallan descanso, no hallan paz, manifestándose ahí. Grupos de Urban Explorers incluso tienen audios con susurros fantasmales cerca de esta estación.
Yo creo que son como pues sí, como que las almas que no hayan la paz, ¿no? Sí, o que incluso estén buscando a alguien que les ayude a encontrar la luz. Que hay personas que tienen la capacidad de captar o de ver a estos espíritus y estos espíritus se dan cuenta que son vistos por personas vivas y les piden esa ayuda. Continuando con esta línea, llegamos ahora a la estación Allende, y aquí cuentan la leyenda del tren fantasma. Quienes han vivido esta experiencia lo cuentan así. Se dice que los trabajadores nocturnos, pues al momento de estar haciendo su ronda y llegan las 3 de la madrugada, se logra escuchar cómo viene el tren. Entonces, fíjense ustedes, está el guardia en la estación Allende y empieza a escuchar cómo viene el tren. Incluso cuando se asoma al túnel oscuro, empieza a ver las luces que distinguen al metro. Entonces, en primera, pues eso no puede ser, porque a esa hora ya no hay operadores ni el servicio está activo. Entonces, los guardias incluso relatan que dan aviso al sistema interno del metro para decir, oye, es que hay un tren, estoy viendo que hay un tren activo, pues ¿qué está pasando? Y la persona en cuestión les responde que no, pues que no hay alguna notificación o memorándum de que se vaya a llevar a cabo algún servicio de mantenimiento o alguna prueba. Entonces, al momento de que el tren ya sale del túnel y ellos lo ven enfrente, o sea, pues pasarlo como cualquier tren que uno está esperando, dicen que es un tren que va pasando a gran velocidad o a una velocidad mayor a la que comúnmente se maneja y que aparentemente va vacío. ¿A qué nos referimos a que aparentemente va vacío? Porque los guardias dicen que se logran ver sombras de personas que van adentro, pero como va tan rápido, no pueden decir si realmente vieron que alguien iba adentro o si iba vacío. Entonces pasa de la estación y ven cómo el tren pasa y sus luces se desvanecen en la oscuridad del túnel. Y aquí es donde viene todavía lo más aterrador. O sea, la cosa no acaba ahí. El guardia que está en la estación Allende le avisa al otro. La estación que sigue es la estación del Zócalo. Entonces el guardia que está en el Zócalo dice, bueno, a ver, ok, pues ahorita voy a estar aquí atento. Y pasa lo mismo, Ve las luces y ve cómo pasa el tren a toda velocidad y también afirma eso, que pareciera que van personas adentro. Entonces, aquí es lógico pensar, pues ¿cómo lo vas a parar? O sea, eso nada más, o sea, una cuestión así, pues solamente se la puede parar el operador, pero al momento de comunicarse no hay quien esté manejando ese servicio. Entonces le avisan, ahora sí que parece cadenita, ¿no? Pero le avisan al de la siguiente estación, que la verdad es que ustedes se me olvidó, creo que es la estación Bellas Artes, le avisan al otro. Entonces el otro dice, bueno, pues sí, a ver, voy a estar aquí al pendiente. Y no nos lo van a creer. Pues los guardias cuentan que al momento de que le avisan al guardia que sigue, pues el tren ya no llega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahora muchos dirán que se trata de una desviación, porque averiguamos, la verdad es que es un dato que nosotros no sabíamos, pero en algunas estaciones, específicamente en los túneles, hay como desviaciones que se usan para, por ejemplo, liberar un poco de tráfico, o si hay alguna falla en el sistema y darle el mantenimiento requerido a un tren, pues el tren lo que hace es, adentro del tren se desvía y ya de ahí llega a los talleres del metro. Pero casualmente, entre la estación Allende Zócalo y la que sigue, no hay desviaciones para que el tren pues pudiera haber tomado ese camino. Entonces, ese es el misterio dentro de esta historia. ¿Qué pasó? O sea, porque estamos hablando de que por lo menos dos personas vieron lo mismo. O sea, no se trata de una alucinación. Ni siquiera estamos hablando de que, bueno, sí, pues es que estabas muy cansado o algo así. No, son guardias nocturnos que en el momento de comenzar su turno, pues ya saben que van a estar haciendo su guardia y pues están cuerdos, ¿no? Y viene otra cosa que me parece todavía más interesante dentro de esta leyenda. Las personas que han visto ese tren dicen que, digamos, que el diseño o la forma que tiene este tren es como la de los trenes antiguos. ¿A qué me refiero? Hoy sabemos que el diseño como tal del tren es como más moderno, más estilizado,
Incluso a mí me ha tocado ver algunos que no son completamente naranjas, sino que tienen a lo mejor algún diseño, alguna textura. Ese no, es propio de los diseños antiguos, o sea, como cuando el metro era como muy cuadrado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es una falla en la realidad, realmente se trata de un tren fantasma, a dónde va, de dónde salió, porque aparentemente va vacío, pues nadie sabe. Y este es uno de los fenómenos más interesantes que ocurren en la estación Allende a Zócalo. Otra historia dice que tras 4 caminos existe una estación adicional oculta llamada Transmisiones Militares. Y bueno, pues se rumora que esta estación sirvió como acceso de emergencia para militares y que nunca fue abierta al público. Conductores veteranos del metro han escuchado esta historia, pero niegan haber encontrado evidencia real. Aún así, la idea de un andén oculto se ha propagado en redes sociales como un supuesto secreto del metro. Y quizá no solo se trate de una estación secreta únicamente, sino de toda una red oculta dentro del mismo sistema colectivo. Algo, o sea, estamos hablando de como una ciudad secreta, ¿no? Ajá. O sea, yo estaba, me imagino, pues sí, no sé el mapa como lo conocemos, pero pues no sé, alguien que ya tenga acceso a esa información, en caso de que sea real, pues ya ver como que otra red, otro mapa, un mapa sobrepuesto sobre. Y en caso de que este estará en la misma o estará más abajo. Yo creo que puede ser, o sea, está a diferentes niveles, ¿no? O sea, como estas estaciones, por ejemplo, en Barranca del Muerto bajas muchísimo, pero hay unas que están, digamos, como a nivel, como si fuera un estacionamiento subterráneo normal, como los edificios, pero hay otras en las que bajas mucho. Yo creo que ha de ser lo mismo. Hay unas ahora, quizás debe estar no a tal como si fuera un estacionamiento, un poquito más abajo y pegándole, como te digo, a Barranca del Muerto, ¿no? Para que precisamente no sea tan visto, o que la gente, pues por alguna razón, pueda darse cuenta de que están esas rutas, ¿no? Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Rutas secretas. Desde aquí pasamos a la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Y vamos a contarles una de las leyendas más populares del metro, seguramente la han escuchado, que es la leyenda del inspector Platanov. Se cuenta que en 1988 había un trabajador de origen ruso apellidado Platanov. Infortunadamente, pues el inspector se nos adelanta después de que, pues bueno, para que YouTube no nos censure el video, pues después de que uno de los trenes lo tumba, pues infortunadamente se nos adelanta el inspector. Entonces, después, digamos, de esta despedida tan abrupta, dice la leyenda que hubo muchos avistamientos del inspector Platanov. Lo describían como un hombre, un técnico que estaba en los túneles, en las vías, dando mantenimiento usando el mismo uniforme. Pues ahí es cuando apenas empieza la historia. Se dice que meses después, pues dentro de todo el personal que contrata el metro, pues contrataron a más inspectores, a más técnicos. Uno de ellos cuenta que mientras él estaba haciendo sus labores dentro de los túneles del metro, dándole mantenimiento, vio a un hombre también que estaba en el túnel. Y bueno, propio de alguien que es nuevo en un trabajo, que no conoce a todos los compañeros, pues cuenta la leyenda que este hombre pues, se acercó para pues, conversar, para conocer a la persona. Y dice que se presentó como tal, como el inspector Platanov. Estuvieron en una charla y ahí quedó. Pues pasaron unos días y este hombre, cuando estaba con los compañeros del jale, como se dice, pues les empezó a platicar, pues sí, yo me tocó ahora dar mantenimiento ahí en Potrero y había ahí otro señor, Platanov. Entonces hubo un silencio incómodo, extraño, y le dijeron, ¿con quién estabas hablando? Con el inspector Platanov. Le tuvieron que decir la verdad. Le dijeron, no, o sea, es que eso no es posible porque, pues, infortunadamente hace meses el inspector Platanov pues, se despidió de todos nosotros. Entonces no puede ser. Entonces, el hombre horrorizado descubre que estuvo platicando con un fantasma, ¿no? Entonces,
A partir de ahí se cuenta que pues después de varios avistamientos pues deciden como una manera de mostrar respeto o de honrar la memoria del inspector, colocaron unas flores en el túnel de la estación Potrero, y que a partir de ese momento cesaron los avistamientos. Entonces, pues qué podemos decir, ¿no? Precisamente como lo que estábamos hablando de la estación Panteones, ¿no? Pues a lo mejor como esta alma se encontró paz o de alguna manera le dieron luz, pues ya no hubieron más manifestaciones. Pero pues imagínense ustedes, ¿no? O sea, que te cuenten que estuviste hablando con alguien que ya no está entre nosotros, no me quiero imaginar que se debe sentir eso. Otra leyenda que también se cuenta es sobre una rata monstruosa que habita en los túneles, sobre todo entre las estaciones Viveros y Miguel Ángel de Quevedo. Operadores del metro nocturnos y personas sin hogar aseguran haber escuchado chillidos y rugidos bajo tierra. Algunos mitos paranormales dicen que en realidad se trata de un demonio o de un hombre atrapado en un cuerpo de roedor. Este relato ha sido compartido desde los años 80 en blogs de terror y ha sido catalogado como una leyenda de fantasía urbana. No, pues sí, ya de por sí las ratas son desagradables, no me imagino nada de ese tamaño. Hay un fenómeno paranormal que ocurre en la estación Coyoacán y seguramente nos vamos a sentir muy familiarizados. Trabajadores nocturnos, tanto guardias como oficinistas, cuentan que al momento de que pues, se quedan dormidos, ¿no? Pues cosas, digo, no debería, ¿no? Pero bueno, cuando se quedan dormidos dentro del área del horario de trabajo, pues dicen que experimentan una presencia que los oprime, literal, o sea, que sienten una presencia que les oprime el pecho. O sea, hasta ahí podríamos decir que es como cuando se te sube el desvivido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues ¿qué dicen? Que pues no sé, o sea, cuando todos hablamos de que ay, se te subió el desvivido, pues por lo regular se nos viene a la mente, sí, pues eso a mí me pasa pues cuando estoy en mi habitación y bueno, pues pasa eso, ¿no? De la parálisis. Aquí no, o sea, aquí estamos hablando de que estamos hablando de un lugar, digamos, público o de todo un lugar de trabajo. Sienten esta presencia opresora y la cuestión no termina ahí. Dicen que empiezan a escuchar como un susurro masculino. Quienes les ha pasado dicen que no entienden qué es lo que les dice esta voz, pero coinciden en que es una voz masculina. Obviamente al momento de sentir esta parálisis ellos intentan moverse, intentan, digamos, despertar, pero esta presencia no los deja, los sigue oprimiendo el pecho, los aprieta como si los quisiera atrapar y les empieza a susurrar cosas en el oído, que seguramente por el impacto del momento no entienden las palabras, que sería interesante ver qué es lo que les dice. Después de pasar, digamos, un par de momentos, quienes se han liberado o quienes logran tolerar esa experiencia, dicen que esa sensación se desvanece. A tantos trabajadores nocturnos les ha pasado que bautizaron esta experiencia o este fenómeno paranormal como la compañía de los sueños en la estación Coyoacán del metro. O sea, digo, es como si se te subiera el desvivido, pero en el trabajo. No, o que sí es una persona como tal. Pues podría ser, no sabemos. Recuerde, antes de entrar, permita salir. Continuando con estas historias, volvemos con una en la que la protagonista es una niña. Se dice que en la estación terminal aérea, llegando la noche, cuando la estación ya está casi vacía, pues están los trabajadores, ¿no? Pues ya sea que un guardia esté dando su rondín, o que a lo mejor algún oficinista se va al baño, o simplemente sale de la oficina. Pues de la nada sienten esto, o sea, sienten una manita pequeña que les habla. Entonces ya desde ahí ya la cosa se empieza a poner rara. Entonces cuando ellos pues bueno, atienden ese llamado, dicen que ven a una niña. Dentro de esta investigación hay muchas versiones, pero todos la describen como una niña pequeña. No se dice si lleva algún tipo de ropa o si lleva algún tipo de peinado, simplemente es una niña.
Entonces, cuando hablan, cuando se dan cuenta que es una niña, dicen que esta les habla y que les dice, oye, ¿me ayudas a amarrarme las agujetas? Entonces ya desde ahí pues es raro, ¿no? O sea, uno podría esperar que si tú te encuentras a una niña a esas horas de la noche en el metro, pues sea una niña asustada, pero no es así. Les pide que les ayude a amarrarse las agujetas y cuando las personas se agachan para ayudarle, descubren que no tiene ni pies ni piernas. Entonces, en ese momento en el que entran en ese shock, en ese asombro, y cuando reaccionan, la niña desaparece. Así, frente de ellos, como si fuera como si en un parpadeo, la niña ya no estuviera ahí. También se cuenta que en esta estación pasa otra cosa, pero también con una niña. Cuando van, digamos, algún adulto, algún trabajador va en la estación, caminando, ven así, digamos, a lo lejos, una niña jugando con una pelota. Entonces, pues igual, pues ellos dicen, no, pues ¿qué hace una niña jugando aquí a estas horas? Entonces, cuando ellos se acercan, dicen que la niña les avienta la pelota, ¿no? Y obviamente, pues a lo mejor uno como adulto, pues tu reacción natural, pues es recoger la pelota, o a lo mejor también patearla. ¿Y qué pasa? Cuando ellos ven la pelota, resulta que es la parte superior del cuerpo de la niña. No sé si me entienden, o sea, nos referimos a esta parte que peinamos y que también podría girar. Entonces, cuando ellos ven que es la parte superior del cuerpo de la niña, pues obviamente entran en un estado de pánico total, y cuando reaccionan y ven hacia donde estaba la niña, ya desapareció, y la pelota tampoco ya está. Entonces, esta historia la verdad es que es bastante oscura. Sí nos gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado, o ya en el peor de los casos les ha tocado vivir esta experiencia de la niña que juega con la pelota. Mientras estábamos haciendo esta investigación, se cuenta que posiblemente, ¿no? Como toda leyenda, como todo mito, posiblemente esta leyenda se haya alimentado de otras leyendas o de detalles de historias de otras aerolíneas. Porque hay una historia muy parecida en una aerolínea cercana de que una niña juega con una pelota. Entonces, posiblemente alimentado por el rumor colectivo, esta leyenda se haya adaptado al metro y que se haya contado. No sabemos. Por favor, si ustedes en algún momento les ha tocado escuchar esto, déjenlo en los comentarios. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Y para cerrar con broche de oro, no nos podríamos ir sin contar la historia del vampiro del metro. Yo me acuerdo cuando éramos niños, que pues, los adultos, ¿no? Los abuelitos te contaban de que cuando el metro se estaba construyendo, se escuchaba la historia del vampiro. ¿Y qué cuenta la historia? Pues se dice que en aquellos años, cuando el metro comenzaba a ser construido, había un hombre trabajando dentro de la construcción en los túneles. Había mucha oscuridad y el ambiente era pues un poco inquietante. Y este hombre, cuenta la leyenda, que vio a un ser muy alto con orejas puntiagudas que le estaba, digamos, besando el cuello, para no decirlo con todas sus letras. Le estaba, digamos, besando el cuello a otra persona, y que esta persona estaba muy contenta, por decirlo así. Entonces, pues lo decimos de esta manera porque luego cuando nos pasó luego en otros videos, que a lo mejor uno quiere decir las cosas pues como tal cual fueron, pero pues no podemos, ¿no? Entonces, este hombre ve a un ser muy alto con las orejas puntiagudas que le estaba haciendo cosquillitas en el cuello a alguien más, y que esta persona pues estaba gritando de alegría. Entonces, cuando él ve esta escena pues aterradora, se desmaya. O sea, que entró en un asombro total, que el cuerpo no le pues digamos no aguantó, y se desmayó. Cuando este hombre despertó en el hospital. O sea, de ahí de donde estaba lo llevaron al hospital. Ahí es donde yo digo, no estoy asegurando que haya visto un vampiro, pero de que se desmayó, estaba desmayado, porque alguien lo vio y lo llevaron al hospital. Cuando él despierta y está en el hospital, pues obviamente lo primero que hace es compartirles la experiencia a todos los que estaban ahí. Infortunadamente, o lógicamente, según lo veamos, pues nadie le creyó. Lo que nos gusta de esta historia es que es posiblemente una de las primeras leyendas que surgen del metro, tanto así que a lo mejor no es que hayan marcado una generación, pero sin duda
y seguramente a ti tus abuelitos o alguien ya mayor te contó de la leyenda del vampiro que se escuchaba cuando el metro iba construyendo. se empezaba a construir. Estas son solo algunas de las leyendas que el colectivo le ha dado voz y alma con el pasar del tiempo. ¿Qué otras historias, qué otras experiencias, qué otras tragedias se esconden bajo la Ciudad de México? La próxima vez que estés ahí esperando en cualquier estación, pregúntate, ¿eres solo tú y la multitud o hay algo más? Sin duda, esta ciudad subterránea siempre nos dejará algo aterrador para contar. Para ti que llegaste hasta el final, queremos agradecerte por haber visto este video. Dinos tú qué piensas, si has vivido algo, si has escuchado alguna de estas historias o, en el peor de los casos, si te ha tocado experimentarlas. Déjanoslo en los comentarios. Es muy importante para nosotros que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y recuerda, aquí el terror nos une.